bueno, empezando a adentrarnos en los órdenes de la clase arácnida, vamos a adentrarnos en lo que son las arañas, que es el orden Aranae. Dentro de las características generales vamos a estar viendo que pueden tener diferentes tamaños, o sea, pueden rondar de entre los 0,5 milímetros hasta los 9 centímetros, pero uno cuando habla de estas longitudes es sin contar las patas. Entonces ahí vemos el tamaño que puede llegar a tomar uno de estos organismos. Y bien, después en el hábitat la vamos a encontrar, son como politas, las podemos encontrar en todo el mundo. Ya sabemos que van a ser, cuando hablemos de la clase arácnida, vamos a estar hablando de todos los quelicerados terrestres, o sea, no va a haber representantes acuáticos, aunque hay excepciones siempre. Por ejemplo, hay arañas que viven sobre burbujas de agua en sí. Pero bueno, en el modo de vida vamos a decir que tienen modo de vida libre, pero pueden tener diferentes tipos de modo de vida libre en sí, que pueden vivir, o sea, entre arañas, en el suelo, pueden cavar galerías, ellas mismas construir galerías para vivir sobre, o sea, dentro de ellas, como es el caso, por ejemplo, de las tarántulas, que lo utilizan principalmente para cazar, salen para, para eso. Bien, entrando en la anatomía de una araña generalizada, vamos a ver que el prosoma tiene un caparazón convexo en el cual suele llevar principalmente 8 ojos. Hay casos en los que no, pero generalmente lleva 8 ojos. Si nosotros agarramos una araña, no tengo algo para, bueno, mi mano, si agarramos una araña y la damos vuelta, en la zona ventral vamos a ver un gran esternón, o sea, es una placa no segmentada, que es conocida como labio. Vamos a ver asociado al prosoma, en la parte, en el extremo anterior, vamos a ver asociado a los quelíceros, que poseen una uña. Y después también asociados al prosoma vamos a encontrar lo que serían los pedipalpos, que en las hembras son cortos y en los machos están modificados para lo que sería la transmisión de esperma, o sea, para la transmisión del espermatóforo en sí. Están modificados para eso. Y bien, cuando pasamos a hablar de el opistosoma o el abdomen, vamos a ver que tiene como una forma como de saco, si se podría decir, alargado o globoso, que bueno, solamente es segmentado, está el opistosoma, en las especies más primitivas. Después, si nosotros nos vamos a las especies más actuales, si se podría decir, no, o sea, o las arañas que conocemos comúnmente, no tienen esta región segmentada en sí. Pero bueno, anterior y ventralmente, o sea, si nosotros estamos hablando del opistosoma ya, o sea, de la cola en sí. eh, Nosotros si la damos vuelta a la araña, vamos a tener, no tengo algo para poner ejemplo, pero por ejemplo, esto es el prosoma, de acá tiene la cola, que es este opistosoma, que tiene esta forma globosa. Si nosotros lo damos vuelta, vamos a ver que anteriormente en el opistosoma ventral y anteriormente vamos a encontrar lo que sería un surco transversal, que este surco transversal dentro, en el interior, abre, bueno, este surco se llama surco epigástrico, que en el interior abre lo que sería los gonoporos en sí. Y a los lados de este surco epigástrico, o sea, este es el surco epigástrico, acá abre el gonoporo, y en los lados abre lo que sería los espiráculos, por donde ya nosotros explicamos, es el método en el cual es la zona en donde se produce el intercambio gaseoso, para ser más específicos. Que bueno, puede ser de los pulmones en libro o las tráqueas. Y en el extremo anterior, o sea, acá está, bueno, la zona del prosoma y el opistosoma, esta parte de acá, esta es la cabeza, acá están los ojos, ponele, está unida por un pedicelo, que es como lo que sería como una porción corta y estrecha que une tanto el prosoma como el opistosoma. Y después, en la zona posterior, o sea, en terminal de lo que sería el opistosoma, vamos a ver que posee, se encuentran las hilanderas, que son unos órganos de seda, que bueno, generalmente se encuentran de a tres pares. Bueno, cuando empezamos a hablar de los apéndices en las arañas, vamos a ver que tiene, bueno, vamos a estar hablando de las patas, de los pedipalpos, los quelíceros, eh, y nada. En las patas, cuando empezamos a hablar de las patas, vamos a ver que en las arañas varía mucho lo que es la longitud, lo que es el tamaño de las patas, pero siempre sigue el mismo plan estructural que consta de 8 artejos, que es coxa, trocánter, fémur, patela, tibia, metatarso, tarso, pretarso, que este pretarso termina en dos uñas. Que estas dos uñas, su función es, está asociada a la manipulación de la seda. Después, cuando empezamos a hablar de los pedipalpos, vamos a ver que es algo muy característico en las arañas porque estas estructuras son características ya que en los machos están modificados para la transferencia del esperma. O sea, hay un dimorfismo sexual entre macho y hembra en lo que serían los pedipalpos. ¿Por qué? Porque bueno, se modifica en los machos para lo que es la transferencia de los espermatóforos. Lo que sucede es que en los machos el segmento del tarso se modifica como en una estructura homóloga a lo que sería a lo que serían las patas en sí. O sea, termina como en una forma de pinza, se podría decir. eh, y bueno, está modificada para esa función. Y según el tipo de estructura, o sea, porque hay diferentes aparatos copuladores, según su tipo de estructura vamos a tener aplógino,
y entelógino. Cuando estamos hablando de que posee pedipalpos aplóginos, vamos a estar hablando generalmente de las especies más primitivas, como las tarántulas, por ejemplo. Y bueno, es el tipo más común, o no, más común no, más sencillo de estructura en sí, si hablamos de estructura. Ya que está formado por un reservorio que tiene una forma como de bulbo en sí, que tiene en el cual se extiende un conducto eyaculador que termina en una prolongación a forma de pene, si se podría decir, eh, denominada émbolo. Este émbolo, cuando la araña está relajada, se aloja en una cavidad que se denomina alveolo. Que bueno, este alveolo, o sea, el alveolo, que es esta cavidad, se encuentra en el mismo tarso también. Entonces, bueno, se puede resguardar ahí. Y después, cuando pasamos a hablar de lo que serían las entelóginas, vamos a estar diciendo que bueno, son más complejas en lo que es estructura. Y vamos a ver que, o sea, además de poseer esta cavidad llamada alveolo, vamos a ver que tiene el aparato copulador un tejido eréctil que se llena o sea, que está muy irrigado y que se llena de lo que sería la hemolinfa al momento bueno, de la cópula, en sí, de la transferencia de esperma. Que bueno, que este tejido eréctil y sistema circulatorio asociado a esta zona se llama hematodoca. Se llama así. Y bueno, después podemos decir que es más complejo que el pedipalpo aplógino. ¿Por qué? Porque tiene estructuras asociadas, como por ejemplo la apófisis en sí, entre otras estructuras. No vamos a entrar a explicar tan en detalle, pero lo que sí le sirve para poder encajar, o sea, es como que estas estructuras accesorias guían al émbolo para que entre donde tenga que entrar, o sea, para que pueda ser efectivo su llegada a las estructuras genitales femeninas de la hembra en sí. Y bueno, estos pedipalpos, más que nada en lo que son los machos, se recargan de semen con un glóbulo de semen que ellos mismos fabrican. Y bueno, nada, para que tanto el émbolo tanto si el bulbo y el émbolo puedan salir del alveolo, o sea, pueda retirarse de esa cavidad, esto se debe a un aumento en la presión sanguínea. Esto hace por consecuencia que tanto el émbolo como el bulbo se replieguen de esa cavidad y bueno, pueda ocurrir esta transferencia de, de esperma. Y además, también tanto la forma del pedipalpo que tenga el bulbo, más que nada, es de carácter taxonómico en sí. Y bueno, y después pasamos a lo que son los quelíceros, que en los quelíceros, son los colmillos, está constituido por lo que sería una pieza basal y una pieza distal, que la pieza distal es lo que nosotros conocemos como garra o colmillo o uña, si se podría decir, bueno, que se aloja en lo que sería la pieza basal en sí. En el extremo de la uña, o sea, de este colmillo, o sea, pongamos que esté el colmillo en el extremo, vamos a ver una abertura que es la abertura de la glándula de veneno, que la glándula de veneno se aloja en lo que sería, glándula venenosa, perdón, es lo mismo, pero se ubica en la pieza basal del prosoma en sí. Eh, y bueno, según la manera en la cual se articula tanto la pieza basal al prosoma, y la forma de movimiento que toma en consecuencia, se puede, o sea, con respecto al eje anteroposterior de la araña, se puede clasificar tanto en quelíceros ortognatos o labiognatos. Según la manera en la cual se articula eh, la pieza basal del quelícero a lo que sería el prosoma, y también la forma que esta toma con respecto al eje anteroposterior del cuerpo de la araña, podemos clasificarlos en tanto quelíceros ortognatos o quelíceros labiognatos. En los ortognatos o paraxiales, vamos a ver que el quelícero, o sea, el elemento basal, se articula lateralmente. O sea, es paralela a lo que sería el eje de cuerpo. Y va a tener un movimiento, o sea, así, de los quelíceros, de arriba para abajo, así. Eh, y bien, eso. Y después, a diferencia de los quelíceros labiognatos, que son los diaxiales, vamos a ver que lo que pasa es que la pieza basal se rotó 90 grados. Entonces la articulación con el prosoma es de manera ventral. Eh, entonces vamos a ver, los quelíceros se van a disponer de esta manera y se van a mover de esta forma en sí. O sea, perpendicular al eje del cuerpo. Y bueno, eso sería todo lo de apéndices. Nosotros cuando hablamos de arañas, nada, algo característico es la seda en sí, que ellas producen para generar lo que nosotros conocemos como telarañas, pero tiene otras funciones. Nada, y es producida a través de lo que serían unas glándulas, que se denominan glándulas de la seda, que bueno, desembocan al exterior a través de una estructura cónica que se denomina hilera,
que se ubica en la región posterior, en la zona ventral, posterior a lo que sería el ano en sí. Y bien, la seda puede estar, se está compuesta por glicina, alanina y serina, que bueno, em, al tener contacto con el aire, o sea, cuando la secretan es líquida, pero al contactar con el aire y por el mismo estiramiento en sí, esta cambia su composición y se vuelve más sólida, si se podría decir. Pasa de un estado líquido a sólido. Cambia su composición química. Y bien, se cree que nada, que la seda nada más tenía una función reproductiva, o sea, que intervenía en la reproducción. ¿Por qué? Porque las hembras envuelven o sea, o depositan sus huevos a través en una envuelta que se denomina forro. eh, y los machos, por ejemplo, cuando van a recargar su pedipalpo con semen, hacen como estos paquetes que los envuelven en seda. Entonces se cree que era esa su función y después se fueron especializando en otras funciones en sí. Como por ejemplo los hilos de seguridad, que es cuando nosotros vemos caer una araña. Así, o sea, la vemos que forma un hilito, se queda ahí. La vemos, bueno, tejer telarañas. También tiene muchas funciones. Construcción de nido de seda, construcción de, de aeroestación en sí, o sea, que las utilizan para viajar por el viento, o sea, tienen muchas funciones en sí, pero bueno, se cree que primitivamente la función era reproductiva. Pues en lo que sería la alimentación y el sistema digestivo, vamos a ver que la mayoría la mayoría no, son todas depredadoras, principalmente de insectos, y bueno, tienen distintas maneras de cazar y a su vez también, algo que me olvidé mencionar, cuando habla de la seda, tienen distintos tipos de seda, pueden tener de 2 a 6 tipos de seda, de formación de tipos de sedas diferentes. Y bueno, en los tipos de caza tenemos, o en los tipos de alimentación tenemos a las arañas tejedoras y a las arañas corredoras o saltadoras. Las arañas tejedoras, vamos a ver que capturan a sus presas con la formación de las telarañas. Entonces, en estas arañas vamos a ver que poseen unas patas más delgadas, poseen una visión muy pobre, si se podría decir, poco desarrollada, pero son muy sensibles a lo que son las vibraciones. Entonces, si viene una de sus presas, impacta con la telaraña, van y se dirigen hacia bueno, su alimento. Y después tenemos las arañas cazadoras o corredoras, que estas arañas se caracterizan principalmente por saltar hacia lo que sería su presa, o bien esperarlas, o sea, eh, construyen galerías y esperan al acecho para atrapar si pasa alguna de sus presas. Estas arañas se caracterizan por tener una visión bien desarrollada, se caracterizan también por tener patas más robustas y también tienen un penacho de pelos adhesivos llamado escópula que están detrás de las uñas terminales, que lo que les permite es, o sea, es algo característico de las arañas cazadoras y les permite adherirse a superficies o bien para capturar presas. Eh, bueno, ya mencioné que tienen ojos bien desarrollados. Y nada, pues las arañas principalmente en los hábitos que tienen son solitarias principalmente, pero se han visto casos que trabajan de manera coordinada, comparten una misma telaraña, por ejemplo. Y bueno, em, tenemos, o sea, ya explicamos la acción para qué utilizan los quelíceros, que es para sujetar, morder, y bueno, que en el extremo tienen los orificios para la glándula de veneno. Entonces, nada, lo que hacen es sujetan, maceran y muerden a su presa con lo que serían los quelíceros. Vamos a ver que o sea, todas las arañas son venenosas, pero hay algunas que son de importancia sanitaria, o sea que el veneno es dañino para el humano, y va a ser el caso de la viuda negra, la araña de los cuadros y lo que sería la araña de los bananos. Estas tres arañas son principalmente de importancia sanitaria, al menos de las que vimos, ¿no? O las más comunes. Y bueno, vamos a ver que vamos a tener, según los quelíceros, pueden ser dentados o no dentados. Los quelíceros dentados mastican a sus presas. Entonces van a vertir sustancias enzimáticas sobre la presa para empezar a digerir lo que es bueno, su presa por fuera del sistema digestivo. eh, y bueno, los restos esqueléticos en sí del animal los desechan. Y bueno, después tenemos las no dentadas que lo que hacen es insertar los quelíceros, inyectar el veneno, o sea, introducen el veneno y bueno, enzimas que van a ser, sí, enzimas digestivas, y lo que van a hacer es succionar los tejidos en sí, las que no son dentadas. Y bueno, dato también que la mayoría de arañas tienen, los pedipalpos tienen como un borde aserrado, que les sirve principalmente para cortar a las presas. Cuando hablamos de órganos de los sentidos, vamos a estar nombrando diferentes tipos de órganos de los sentidos. Uno son los ojos, en los cuales vamos a ver que bueno, son uno de los órganos más desarrollados en las arañas generalizadas, ¿no?
porque bueno, presentan, lo más común que presenten 8 ojos, en dos filas de 4 generalmente. Pero bueno, hay casos en los cuales se produce una reducción de este número a 6, 4 o incluso 2. O hasta incluso en algunas arañas de cavernas, por ejemplo, no poseen visión. En lo que son los ojos, vamos a ver que generalmente el par de ojos medio anterior son directos, o sea, son diurnos. em, y bueno, y como se refleja la luz, si nosotros vemos, para diferenciar el tipo de ojo directo del indirecto, vamos a ver si son diurnos, reflejan un color oscuro, mientras que si posee ojos nocturnos, o sea, de tipo indirecto, vamos a ver que se ven como de una, es como que reflejan la luz, tienen como una coloración perlada, si la vemos con una linterna, y nada, es porque presentan un tapete retiniano en sí, por eso se produce ese reflejo de la luz. Y bueno, hay una gran variedad, pueden tener nocturno y diurno, pueden tener diurno o solo nocturno o no tener, como ya mencionamos. Eso depende o también la posición también de los ojos, es de carácter taxonómico. Y bien, después pasamos a los órganos de los sentidos táctiles, que también es un punto importante, que en muchas arañas es muy desarrollado. De hecho, es el sentido más desarrollado en las arañas. Y bueno, existen tanto estímulos físicos como químicos. Eh, y bueno, los receptores del tacto incluyen tanto pelos sensoriales, que pueden ser simples setas que van a estar inervadas, que son las prolongaciones de la dermis, o podemos encontrar las fosetas, que son estos pelos finitos más alargados, eh, bueno, que tienen una gran longitud. Eh, Después vamos a ver órganos de tensión, acá entran en juego las fosetas y las hendiduras sensoriales, que pueden estar asociadas o agrupadas en órganos liriformes. Y después vamos a tener los órganos olfatorios, que principalmente va a entrar en juego el órgano tarsal, eh, que es una depresión que va a estar inervada en la región del tarso de las patas. Y bueno, estos órganos varían según bueno, el modo de vida libre o el modo de caza que tengan. Reproductor, vamos a ver que en el sistema reproductor femenino, vamos a ver que poseen ovarios que consisten en dos sacos alargados, ventralmente en el abdomen. Después vamos a ver que bueno, derivan en unos oviductos que convergen en un túbulo que se extiende ventralmente hacia atrás, eh, hasta que se une con la vagina, que va a abrir bueno, en esta zona ventral del surco epigástrico, en el centro del surco epigástrico en sí, que es la posición donde está el gonopor. Además, bueno, en la vagina posee dos glándulas que nada, que estas glándulas están asociadas, bueno, también a los receptáculos seminales, que es donde el macho va a- a depositar el émbolo, y es donde la hembra posteriormente va a conservar ese material genético, ese esperma. Y bueno, los orificios están enfrente del surco epigástrico sobre una placa esclerotizada que se denomina epiginio. Entonces el macho deposita el semen sobre este epiginio, sobre esta placa esclerotizada. Después el sistema masculino, a cada lado del abdomen vamos a ver que hay dos testículos tubulares, y poseen también dos espermiductos que desembocan en una única abertura en el centro del surco epigástrico en sí. Eh, y bueno, es importante mencionar que los pedipalpos no están conectados con lo que es con lo que son el gonoporo en sí, no están conectados. Y bien, el desarrollo ocurre, o sea, la fecundación ocurre en el momento de la puesta. Acá es muy importante que la hembra reconozca al macho como su pareja y no como comida. Entonces se ve mucho que bueno, el macho, hace un ritual de cortejo para que lo reconozca como tal en sí. Porque bueno, sucede que capaz se comen al macho. Pero nada, acá entran mucho, bueno, rituales de apareamiento, feromonas, estímulos químicos, movimientos, y bueno. eh, y bueno, nada, o sea, son patrones de comportamiento precopulatorio, para ser más específicos. Y bueno, hay algunas especies que se aparean muchas veces en su vida, y hay muchas especies que se aparean solamente una vez. Y bueno, hay diferentes tipos o sea, cuando se produce la fecundación, la hembra nada, pone los huevos y los envuelve en varias capas de esta seda, que se puede denominar forro o teca en su defecto. Y bueno, según el tipo de araña, tiene diferentes maneras casi me cae, de llevar o transportar o depositar los huevos. Y bueno, con esto sí cerraríamos todo lo que es arañas. Reproductor, vamos a ver que en el sistema reproductor femenino, vamos a ver que poseen ovarios que consisten en dos sacos alargados, ventralmente en el abdomen. Después vamos a ver que bueno, derivan en unos oviductos que convergen en un túbulo que se extiende ventralmente hacia atrás, eh, hasta que se une con la vagina, que va a abrir bueno, en esta zona ventral del surco epigástrico, en el centro del surco epigástrico en sí, que es la posición donde está el gonopor. Además, bueno, en la vagina posee dos glándulas que nada, que estas glándulas están asociadas, bueno, también a los receptáculos seminales, que es donde el macho va a- a depositar el émbolo, y es donde la hembra posteriormente va a conservar ese material genético, ese esperma.
Y bueno, los orificios están enfrente del surco epigástrico sobre una placa esclerotizada que se denomina epiginio. Entonces el macho deposita el semen sobre este epiginio, sobre esta placa esclerotizada. Después el sistema masculino, a cada lado del abdomen vamos a ver que hay dos testículos tubulares y poseen también dos espermiductos que desembocan en una única abertura en el centro del surco epigástrico en sí. Eh, y bueno, es importante mencionar que los pedipalpos no están conectados con lo que es con lo que son el gonoporo en sí, no están conectados. Y bien, el desarrollo ocurre, o sea, la fecundación ocurre en el momento de la puesta. Acá es muy importante que la hembra reconozca al macho como como su pareja y no como comida. Entonces hay se ve mucho que, bueno, el macho, hace un ritual de cortejo para que lo reconozca como tal en sí. Eh, Porque, bueno, sucede que capaz se comen al macho. Pero nada, acá entran mucho, bueno, rituales de apareamiento, feromonas, estímulos químicos, movimientos, y bueno. eh, y bueno, nada, o sea, son patrones de comportamiento precopulatorio, para ser más específicos. Y bueno, hay algunas especies que se aparean muchas veces en su vida y hay muchas especies que se aparean solamente una vez. Y bueno, hay diferentes tipos o sea, cuando se produce la fecundación, la hembra, nada, pone los huevos y los envuelve en varias capas de esta seda, que se puede denominar forro o teca en su efecto. Y bueno, según el tipo de araña, tiene diferentes maneras casi me cae, de llevar o transportar o depositar los huevos. Y bueno, con esto sí cerraríamos todo lo que es arañas.